Mientras tanto, hay paro docente en Chubut. Así es, se ha puesto la semana en marcha con una medida de fuerza por 48 horas. ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cuál es la situación en la provincia? De eso vamos a hablar con el secretario general de ATECH, que es la instancia que nuclea a los trabajadores del estado de Chubut, Daniel Murphy. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas tardes para ustedes. Cuéntenos, Daniel, ¿por qué la medida de fuerza? Bueno, el sindicato docente al que represento venimos desde hace tiempo reclamando varias cuestiones, principalmente el tema salarial, el tema edilicio. Venimos con muchos problemas de edilicio, se han perdido muchísimos días de clase por exclusiva responsabilidad del Estado provincial, que no pone a las escuelas en condiciones, no invierte y durante mucho tiempo no lo hizo, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. De la desinversión o el abandono programado de los edificios escolares. Pero además el tema salarial, por supuesto, con la inflación que tenemos, con el congelamiento que sufrimos durante 2 años en nuestra provincia en cuanto a salarios, que fueron el 2020 y el 2021, hacen que hoy nuestro salario esté muy por debajo de la línea de pobreza. Hablo del salario inicial, por supuesto, pero hay muchísima gente que la está pasando mal con el tema salarial. El gobierno se comprometió en la última reunión paritaria a incrementar el básico en un 10% y a volver a convocar a paritaria en esta semana, la segunda semana de septiembre. Ninguna de las dos cosas se cumplió, otorgó por decreto un adicional, un bono, que no es lo que nosotros planteamos, distorsiona el salario de bolsillo, etc. Pero además avanzó con una medida que genera un conflicto, que es la extensión horaria a esta altura del año y sin condiciones para llevarla adelante. Por eso hoy estamos de paro, por estos temas estamos hoy de paro. Bien, hay una cuestión también con la hora extra, ¿ha trascendido eso que busca implementar la provincia? Sí, es lo último de las razones que recién mencionaba, porque genera un conflicto que no existía. Nosotros no teníamos esa dificultad, el gobierno no había hecho anuncios respecto a eso, y de pronto fue una imposición, una orden que se bajó del ministerio sin normativa ni pautas claras, y sobre todo sin condiciones para sostenerlo, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas docentes que trabajan doble función y ya es insostenible la doble función. Agregar una hora más a esa doble función es todavía más difícil de imaginar siquiera. Los edificios escolares se utilizan hasta por 3 o 4 instituciones el mismo día. No hay partidas escolares para copa de leche, por ejemplo, es insuficiente, lo que ya hay es muy bajo. Incluso para las 4 horas, mucho más para las 5. No hay una planificación pedagógica, no está claro qué es lo que van a cobrar esas docentes que hagan la quinta hora o que harían la quinta hora, y es por eso que hay un rechazo muy fuerte en toda la provincia. Y las familias, lo vamos viendo también día tras día, se suman a este rechazo porque entienden nuestros argumentos, los comparten y ven a un gobierno que, por afán propagandístico, lanza una medida que no se va a traducir en un beneficio para sus hijos e hijas. Ahora, Daniel, en muchas provincias los sindicatos avalan la hora de más de clase y dicen que realmente es algo muy favorable para los chicos. Corro esto de todas las condiciones objetivas que usted acaba de describir y que uno puede entender como muy comprensibles, pero digo, que los chicos tengan una hora más de clase, hemos hablado con sindicatos, con ministros de provincias y lo ven básicamente como positivo. Claro, nosotros también nos manifestamos en ese sentido. Al principio apenas surgió la noticia, ya por mediados de este año. Yo me expresé varias veces a favor de esto. Estamos de acuerdo si se dan las condiciones. Bien. Porque de lo contrario estamos diciendo que en escuelas que ya no soportan las 4 horas, que no tienen los recursos necesarios para funcionar, con docentes que ya están saturados de trabajo porque la sobrecarga laboral aumenta año tras año en la primaria, sobre todo sobrecarga laboral que tiene que ver con decisiones administrativas, pero que también tiene que ver con la complejidad de la realidad post-pandemia. Todo eso lo advertimos y lo dijimos, y el gobierno, en lugar de hacer lo que el Consejo Federal sugiere, el Consejo Federal de Educación establece que esto no puede ser de manera unilateral. Bueno, lo hizo de manera unilateral. Está planteándole a las supervisiones que se conviertan en una especie de policías que vayan por ahí amenazando docentes para que acepten como sea la extensión horaria. Y lo vemos, estamos viendo muchísimos ejemplos de todas las complicaciones que tiene esa decisión. En el caso nuestro, ahí estamos hablando de escuelas rurales muchas veces, que necesitan transporte para llegar,
escuelas que, como decía antes, comparten edificios. Entonces, que una escuela primaria termine media hora más tarde implica que no puede empezar a horario el profesorado que funciona la tarde-noche. Y entonces, ¿qué se hace con eso? Pierden la posibilidad esas chicas, chicos, jóvenes que están haciendo un profesorado, tienen que empezar más tarde. ¿Cómo se hace? En una provincia donde el invierno es muy largo, plantear que los chicos entren 7 y 20 de la mañana, como nos están diciendo, resulta realmente difícil de sostener, resulta disruptivo incluso de la organización familiar, y nada de eso se está teniendo en cuenta. Nosotros estamos de acuerdo con que la escuela tiene que ir a una jornada extendida o a una jornada completa. Para eso se tienen que cumplir ciertos requisitos que hoy no se están cumpliendo, ni siquiera se cumple el diseño curricular que establece que se tienen que crear cargos de educación artística que no se han creado. Entonces, más de lo mismo no es necesariamente mejor. Daniel. Necesitamos una escuela más extendida, pero con los recursos necesarios, con una planificación adecuada y no esta improvisación de un ministerio que está a cargo de alguien que no tiene nada que ver con educación y se nota demasiado. Gracias, Daniel, ha sido muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.